Bienvenidos, queridos milagronautas, a este segundo programa especial que se titula La Saga de la Expiación. Todo lo que quisiste saber acerca de este tema, qué es, qué significa, cómo se utiliza en el curso de milagros y sobre todo el tema de mitos y realidades que hay. Debido a que ha sido un tema que para los estudiantes ha representado una base para poder hacer sus prácticas, es necesario que hablemos de él y sobre todo que le dediquemos un poco más de tiempo a explorar cuáles son los aspectos que el curso de milagros describe como expiación. No solo quedarnos con nuestra manera de interpretar este tema, sino verdaderamente descubrir cuál es el alcance, cómo funciona, qué de cierto hay en que los rituales se tienen que utilizar con la expiación, o simplemente que la expiación es algo que está ajeno a nosotros y que no podemos utilizar. Así que, aunque el día de ayer empezamos con el tema y que yo te sugiero que lo veas, hoy vamos a continuar. Doy la bienvenida a todos los que se van conectando. Paz en el mundo. Luz Dari, gracias por estar aquí. Vicky Olivero también, que nos acompaña. Entonces, comencemos en este momento con este grandioso tema. ¿Qué es la expiación? Ayer ya vimos que la expiación tiene algunos puntos que nos van a conectar a todos nosotros con el perdón. Se dice aquí en este punto que los perdonados son el medio de la expiación. Comentamos que te imaginaras lo que representa ser o vivir como un perdonado. Alguien que no tiene culpas o que ha dejado atrás cualquier aspecto culpable. Pero, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos que cumplir? ¿Cuál es el papel que le corresponde a Jesús en la expiación? ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer al respecto? Como podemos ver en el siguiente punto, el 4, se nos recuerda: yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel que yo te voy a indicar, así que pregúntame qué milagros tienes que llevar a cabo. Con esto vas a ahorrar esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo. Así que vamos a revisar este punto con más detalle. Se nos dice aquí: yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Jesús se pone aquí entonces como el único, al menos en este punto imparcial, que obra milagros sin tener ningún tipo de preferencia especial. Cuando nosotros queremos obrar un milagro, generalmente tenemos cierta preferencia hacia algunas personas para que los milagros sucedan. Por ejemplo, yo puedo pensar que mi abuelita Gervasia necesita un milagro y que yo quiero ser el medio para que ese milagro se pueda extender. Pero, ¿por qué no también ese milagro para mi vecino Archibaldo? Quizá porque tengo más preferencia por mi abuela que por mi vecino. Así que ya no soy imparcial. Al contrario, tengo cierta preferencia por alguien. También puede ser el caso contrario. Mi abuelita Gervasia no necesita milagros porque ella está muy feliz, muy alegre, porque es una persona muy espiritual. Pero mi vecino Archibaldo tiene demasiado ego. Pido un milagro en nombre de Cristo Jesús para que mi vecino cambie. Eso también significaría cierta parcialidad sobre el deseo de obrar milagros. Aquí se nos advierte de este punto y por supuesto nos está invitando a que recordemos que el único que puede obrar milagros imparcialmente sigue siendo Jesús, y que preguntemos: ¿qué milagros debo llevar a cabo? Ahora, esto significaría que entonces no es que se me quite a mí la facultad de obrar milagros, porque por eso estoy estudiando un curso de milagros. Entendiendo obviamente que obrar milagros no es cambiar el agua en vino, sino más bien ofrecer amor, como ya lo vimos el día de ayer. Yo también puedo ofrecer amor, y dentro del plan de la expiación está incluido el que yo pueda obrar milagros a través del amor.
solo que tengo que preguntar cuáles debo llevar a cabo. Esto va a ahorrar esfuerzos innecesarios y por esto también podemos entender que nos va a permitir a todos nosotros dejar atrás la frustración. ¿Cuántas veces no has solicitado un milagro para una persona en particular y de pronto ves que no pasa nada y comienzas a frustrarte porque consideras que estás haciendo algo malo, que no eres un buen practicante? Quizá en muchas ocasiones. Así que pregunto, Jesús, ¿qué milagro tengo que obrar aquí? Porque lo que percibo quizá es una falta de amor, quizá es un error. En lugar de decir cómo se tiene que corregir el error como vimos ayer, solo tengo que aceptar la expiación, que significa aceptar el milagro que debo ofrecer. No qué milagro tengo que ofrecer, sino aceptar que hay un milagro que puedo ofrecer y que ahora puedo estar directamente dirigido por Él. Jesús se pone aquí como un guía que no controla, pero que sí dirige. Y que nosotros podemos comentar si le seguimos o no. Podemos discutir esto, pero nunca se pone como un impositor a lo que representa el milagro. No se nos impone el querer hacer un milagro. Por eso también muchos estudiantes están con la culpa pensando que están obligados a ofrecer milagros porque estudian curso de milagros. Y si no pudieron ofrecerlo, se culpan por no haberlo hecho. Y al menos en el plan de la expiación no se te pide que te obligues a ofrecer milagros, sino que hay la alternativa de ofrecerlos, dejando a tu discreción el que sigas los consejos o no. Si no los sigues, probablemente te vas a agotar tratando de ofrecer un milagro a una persona en particular o a un grupo de personas en particular que tú consideras necesario dar. Pero en el plan de la expiación tendremos que preguntar si eso es lo que te corresponde en este momento hacer. Dice por aquí Victoria Olivero, no hay milagros en la forma, por lo menos no en ese enfoque. Un milagro es una corrección en la percepción, sí. Entonces perdonamos percepción errada, correcto. Ahora, si los milagros son percepción, es sobre aquello que para ti puede representar forma o incluso contenido. Tendremos que ver también desde el curso de milagros a qué se le llama milagro. De entrada ya vimos que en los 50 principios de los milagros, milagro es una expresión de amor. Milagro es un significado de vida. Milagro es un hábito y debe ser involuntario. Milagro es naturaleza. O sea, no en el ámbito de lo que vemos en el mundo como naturaleza, sino que es natural a nosotros el milagro. Milagro es curación. Milagro es intercambio. Milagro es etcétera. Tendremos que llegar a ese punto también. Los milagros dan fe de la verdad, los milagros son recursos de enseñanza, los milagros trascienden al cuerpo, los milagros son servicios y el servicio lo haces en la forma. Los milagros hacen que las mentes sean una con Dios, los milagros despiertan la conciencia de que el espíritu es el altar a la verdad, los milagros son expresiones también naturales de perdón, o sea, los milagros son tanto expresiones de amor como expresiones de perdón. Los milagros reorganizan la percepción, los milagros te capacitan para curar a los enfermos. Los milagros, todo esto se tiene que revisar con detalle y llegar a una conclusión, porque en ocasiones precisamente se puede llevar a un extremo. Extremo quiere decir que no estamos tomando en consideración algunas otras cosas. Decir que, por ejemplo, los milagros no tienen reflejo en la forma, tendría que requerir de un contexto. Obviamente, considerando que la forma es una expresión de la percepción, cuando tú cambias tu percepción parece que hay un cambio en la forma, pero nunca es un cambio real en la forma. Solo es un cambio en tu percepción. Estás percibiendo de otra manera. En el plan de la expiación, se te va a clarificar dónde es donde el milagro está aparentando suceder. Porque los milagros también son apariencias.
son ilusiones los propios milagros, porque al cambiar, solamente son recursos educativos que te están ayudando a pensar de otra manera o cambiar tu manera de pensar. Por eso este tema tiene que revisarse con más detalle antes de dar conclusiones muy simplificadas. Podremos hacer una saga del milagro. Ya la hicimos, pero si ustedes quieren podemos hacer una dedicada nada más para el tema del milagro, qué es y sobre todo cómo tiene una aplicación particular en nuestras diferentes experiencias. Continuando. En la expiación, entonces, tenemos que el método más simple es preguntar a Jesús qué milagros debo llevar a cabo. Nada más. Si suponiendo que escuchamos de Jesús que el milagro, o del maestro, del guía, que el milagro es ir con el vecino y ofrecerle tu ayuda, eso ya tiene una implicación en la forma. O sea, hablar con tu vecino con el que no hablabas antes es una situación de forma. Si esto es dirigido por el maestro, pues eso es un milagro. Es un milagro que aquel vecino al que odiabas ahora lo hayas perdonado, perdonándote a ti mismo una percepción equivocada de que él es tu enemigo y le ofreces ayuda. Así que podríamos decir, hay un milagro en la forma, porque antes en la forma no le hablabas y ahora en la forma tú le hablas. Pero obviamente es la parte ilusoria. El milagro fue haberte perdonado por creer que tenías un enemigo a tu lado. Así que todo depende de cómo se esté utilizando el contexto. Es muy importante llegar a estas reflexiones para no entrar en una situación simplista de que el milagro no es en la forma, o sí es en la forma, o es 50% en la forma y 50% en la mente. Tenemos que hacer este ejercicio de reflexión. Y obviamente con la práctica, todo esto queda clarificado. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a encontrar lo siguiente. Pero el verdadero milagro ocurrió en la mente, pero es que tampoco existen verdaderos milagros, querida Vicky, porque si por verdadero tomamos en consideración el concepto del curso de milagros, que es algo que no cambia, estaríamos en una contradicción. Verdadero milagro significaría algo que no cambia milagrosamente, pero el milagro por definición es un cambio de pensamiento, de percepción. No existe el verdadero milagro. Solo está el recurso de enseñanza milagrosa. Volvemos al tema, tenemos que reflexionar. Obviamente las palabras podrían ser aquí juegos que utilizamos para dar a conocer algún término. El verdadero milagro, que es una de las cosas que también el curso dice constantemente, el verdadero milagro es el amor que los inspira. Bueno, nos está utilizando las palabras solamente para indicarnos dónde está la fuente del milagro. El cambio, obviamente, es en la mente, pero luego vamos a ver, querida Vicky, que la mente realmente no cambia. Solo tenemos una ilusión de cambio. La mente desde el curso de milagros es algo ya hecho e incambiable. De hecho, el curso de milagros después pone énfasis en que lo que cambia no es la mente, sino tu manera de pensar. La mente no cambia. No cambió la mente. Y realmente hubo un cambio en la mente, pues también es algo ilusorio. Si la mente no cambia, no puede haber cambios verdaderos en la mente. La mente sigue igual. Pero hay algo que parece cambiar. A eso el curso de milagros le ha llamado la percepción. El milagro entonces te ayuda a cambiar tu percepción del miedo al amor. En la expiación, este cambio está controlado, por así decirlo. La expiación representaría entonces una forma de control sobre los cambios mentales. Si no utilizas a la expiación, los cambios mentales pueden darse, pero de alguna forma serían limitados. ¿Qué relación tiene el perdón con la expiación? Dice intentar despertar. Como lo vimos el día de ayer, los perdonados son el medio de la expiación. La expiación es una cadena eslabonada de perdón. Para que la expiación pueda tener sentido, tienes que vivir
una experiencia de cambio en el sentido del miedo al amor. Pero esto solo se logra con el perdón. Entonces hay una relación total entre el perdón, el milagro y la expiación. De hecho, yo podría decir que trabajan de manera conjunta. Perdón, milagro y expiación están trabajando simultáneamente. Para nosotros parece que son épocas diferentes, pero en realidad están unidas. El plan de la expiación requiere de milagros y de perdón. Los perdonados son el medio de la expiación. Y un perdonado es aquel que vivió o practicó el perdón. Aquel que practica el perdón. Podemos decir también, querida Vicky, por ejemplo, que ha sido alguien que cambió su percepción. Los perdonados son los cambiados de percepción. Así que podemos estar utilizando este juego de palabras constantemente. Pero lo más importante de todo esto es cómo lo estamos aplicando. Es lo más relevante que podemos ver en este punto. Jesús es entonces el que puede obrar milagros imparcialmente. Él se pone directamente como la expiación. Y que tú tienes un papel en este lugar de la expiación. Este papel que tienes te va a poner en condiciones para poder obrar milagros y además en la disposición de perdonar. Solo tienes que preguntar y seguir lo que se te indique. Preguntar. Luego tenemos este punto también, que representa lo que vamos a llevar con la expiación. Tenemos que reflexionar en este silogismo. Recuerda, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es básicamente parte de la lógica formal que encontramos en las clases de filosofía o de matemáticas, y que el curso de milagros también está utilizando aquí. El silogismo es el siguiente: el espíritu está eternamente en estado de gracia. Premisa 2. Tu realidad es únicamente espíritu. Conclusión. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Y esa es la razón por la cual nuestra querida Paz en el Mundo está diciendo, pues el espíritu no precisa milagros. La conclusión a la que llega Paz en el Mundo de que el espíritu no precisa milagros es precisamente por este silogismo. Si esto es verdad, entonces el espíritu no necesita cambios, no necesita ningún tipo de percepción. Tu espíritu, tu identidad, no necesita nada. Ahí es cuando el curso dice, no tienes que hacer nada para tu espíritu. Tu espíritu ya está completamente en estado de gracia. Estas premisas se toman como verdaderas. Tenemos que comprobarlas. El curso con los ejercicios te llevará a la comprobación. Pero partimos de aquí. Si el espíritu está en estado de gracia y tu realidad es únicamente espíritu, tú ya estás en estado de gracia. No tendrás que hacer ningún tipo de milagro, ni de perdón, ni de expiación. Pero cuando no te ves de esta manera, hay un error. Y desde este punto de vista, la expiación deshace los errores, pero no los errores del espíritu, no errores espirituales, sino errores perceptuales, es decir, errores de percepción. No errores formales o de la forma, no errores de contenido. Son errores que nos impiden vernos de esta manera. Digamos que esta es la naturaleza de nosotros. Cuando no nos vemos así, nos estamos viendo de manera antinatural. Creer que eres culpable es una forma antinatural de conceptualizarte a ti mismo. Tenemos aquí a Luis Armando, muchas gracias mi querido Mons, gracias a ti querido amigo. Gina Pérez está también, qué bueno que estás por aquí. Muy buenas tardes queridos milagronautas, un abrazote, gracias Gina. Intentar despertar nos dice, ¿acepto la expiación cuando acepto los pensamientos amorosos? Eso es lo que vamos a ver. Pero aquí en este punto, por lo menos se nos dice que la expiación deshace los errores. Aceptar la expiación con esta idea significaría, acepto que los errores de mi mente ya se disolvieron.
Entonces, aceptar la expiación quizá en este punto no es aceptar los pensamientos amorosos, sino aceptar que todos los bloqueos al amor ya fueron disueltos. Ayer también hablamos acerca de uno de los principios de los milagros que dice que la expiación opera en todas las dimensiones del tiempo. Si en el pasado hay errores, la expiación ya los corrigió. No tienes tú que ir a corregirlos. Si en el presente hay errores, la expiación ya los corrigió. No tienes tú que corregirlos. Y si en el futuro vas a tener errores, tampoco tiene que preocuparte porque la expiación ya se encargó de los errores futuros. Pero son errores de percepción, no son errores del espíritu. La expiación es, digamos, la garantía ante los errores. Por eso, el curso te dirá, solo tienes que reconocer en este momento que percibes un error y aceptar que el error ya fue disuelto. Eso es la expiación. Pero es muy diferente a decir, acepto la expiación, acepto que soy el Hijo de Dios. Quizá no ese es el enfoque de la expiación. No lo sé. Al menos hasta lo que estamos estudiando, parece que no va por allí. Sino, acepto que los errores de percepción en el que yo no me veo como hijo de Dios, ya está disuelto. Lo acepto. Ya se resolvió el problema de mi identidad. Ahora el siguiente paso es preguntar cuál es mi identidad. Si mi identidad estaba en una encrucijada entre ser ego, separación, o ser amor, unión, eso ya se resolvió, ya no tengo problemas. Si llego a presentar de nuevo el problema, le tengo que decir a mi mente que el espíritu está en eterno estado de gracia, que yo soy espíritu. La expiación no me dice simplemente que yo soy espíritu, sino que todos los errores que hacían que yo no me identificara como espíritu ya fueron resueltos. La expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimenta las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. O sea, aunque la expiación ya opera en el tiempo, no quiere decir que hayamos dejado verdaderamente el deseo de utilizar la palabra de Dios como una amenaza. La expiación opera, ya deshizo los errores, pero parece que nosotros queremos insistir en el error de percepción de que la palabra de Dios es amenazante. O, dicho de otra manera, que el amor me amenaza. La expiación ya lo corrigió, pero yo insisto en que no ha sido corregido y que tengo que corregirlo. Entonces hay una disputa. O es verdad que la expiación ya lo corrigió, o es verdad lo que yo digo, que la expiación todavía no lo corrige porque mi argumento es que me sigo sintiendo culpable. Si la expiación ya hubiera corregido mi culpabilidad, ¿por qué me siento culpable? O la expiación falló o yo fallé. Son los argumentos y las premisas equivocadas que el ego tiene. Quizá dándole la vuelta a esta argumentación podría yo decir, la expiación ya corrigió mi estado de culpabilidad. Es un error, yo no soy culpable. Pero me siento culpable por decisión propia. Vuelvo a insistir en sentirme culpable, es como volver a caer en el error, pero por mi cuenta, no porque la expiación no haya hecho su trabajo. La expiación ya lo hizo, pero yo quiero insistir, es como si yo deseara de una u otra manera mantenerme en un estado ajeno al que la expiación me recuerda. La expiación me dice que soy eternamente espíritu y estado de gracia. Y por mi parte yo trato de demostrar todo lo contrario. Quizá no necesito eso. Yo ya soy ese estado de gracia, como podemos ver aquí. ¿Alguna vez te habías dado cuenta que tal vez el único conflicto que tienes ya se resolvió, pero al no darte cuenta que ese conflicto era el único que tenías, crees que tienes otros? Es lo que nos dice la lección 79 y 80. Esas dos lecciones
nos están hablando también de la expiación. Y como he dicho en varias ocasiones, la palabra expiación no siempre la vas a encontrar como forma en los ejercicios, pero sí como contenido. Que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Aunque ya esté resuelto el problema, lo vas a seguir teniendo, porque no reconoces que ya se resolvió. Y vamos a hacer el tema, o vamos a involucrar el tema de la culpa. Si la culpabilidad es el problema, mi problema es que yo me siento culpable en las relaciones, en mi interacción con el mundo, o en mi aceptación del amor. Me siento culpable. No puedo resolver el problema a menos que sepa de qué se trata. ¿De qué se trata el problema de la culpabilidad? ¿Ya se resolvió o no? La expiación me diría que tu problema de culpa ya se resolvió, pero yo lo sigo teniendo porque no he reconocido cómo es este problema y cómo se resolvió. La culpa es un problema de separación, que en realidad es el único problema que hay y que ya se resolvió. ¿Quién lo resolvió? La expiación fue la solución a la separación. Pero yo insisto en que mi problema no es la separación, sino que es la culpa. Parecería entonces que son problemas diferentes. Ahora le puedo sumar uno adicional. Mi problema es la desconfianza en las personas. Otro más, mi problema es que no tengo dinero y que soy carente. Otro más, mi problema es de salud. Y así. Al final del día tenemos 5,000 problemas diferentes. Y se nos olvida que todos ellos, para el curso de milagros, son reflejos del problema fundamental de la separación. La expiación no es para resolver mi problema de salud. La expiación no es para resolver mi problema con las relaciones tóxicas. La expiación no es mi problema para quitarme la gripe, sino para resolver el problema fundamental de la separación. O sea, todo esto que acabo de decir no es más que consecuencia de no entender mi problema fundamental ante mi bloqueo al amor, que creo estar separado del amor. Si yo acepto que mi único error es creer que sigo separado, la buena noticia es que la separación ya se solucionó. No tengo que ir a perdonar en mi árbol genealógico a todos los que hicieron un problema conmigo. No tengo problema con ninguna persona. No tengo problema con mi ancestro. No tengo problema con la energía. No tengo problema realmente con mis chakras. No tengo problema con las finanzas o con los Illuminatis. El único problema, de acuerdo al curso, por el cual yo no vivo en amor, es que creo estar separado del amor. Ese es el único problema que tengo. Luz Dari dice, Mosito, entonces la mente errada es la que acepta la expiación. Yo te diría, la mente consciente es la que acepta la expiación. Piensa muy bien en eso, Luz Dari. Esto es algo que yo te diría. Porque el curso de milagros nunca dice quién la acepta. Nunca te dice si la acepta la mente errada o la mente recta. Pero podemos entender que la expiación no la acepta el espíritu. Es un aspecto mental. Ok. ¿Pero quién? ¿El ego acepta la expiación? Porque el ego sí se identifica con la mente errada. Pues parece que el curso no dice que el ego la acepte. Pero entonces ¿es la mente milagrosa la que acepta la expiación? Pues tampoco. Al contrario, parece que la mente milagrosa es el aspecto que tiene como base a la expiación. Entonces la pregunta es, ¿a quién le está hablando el curso de milagros cuando dice aceptaré a la expiación? Y si quieren podemos hacer el brinco de una vez. La lección 139 explícitamente dice, aceptaré la expiación para mí mismo. Pero, ¿quién es el aceptaré? ¿Quién acepta esto? ¿Quién? ¿Lo acepta Luz Dari Valencia? ¿Lo acepta Mos? ¿Lo acepta la mente errada? ¿La acepta el ego? ¿La acepta quién? Aquí es donde yo me permito meter mi cuchara y decir,
lo acepta el perceptor. No es un nuevo grado de división en la mente. La acepta aquel que es consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que me doy cuenta que puedo aceptar que todos los errores ya se disolvieron. Y yo me doy cuenta no es Moss se está dando cuenta. Un hombre mexicano se está dando cuenta. No es eso. Un practicante del perdón se está dando cuenta. Tampoco. Quitemos esas categorías. Hay un yo que está aceptando la expiación. No sé cómo le queramos llamar. A este yo aceptando la expiación, Kenneth Wapnick lo nombró como el tomador de decisiones. Palabra que no está en el curso de milagros. En el curso no vas a encontrar al tomador de decisiones con esas palabras. Pero como no podríamos encontrar una forma de decir quién es el que acepta la expiación, pero que la acepta, entonces podemos especular y utilizar aquí los términos que queramos. Algunos querrán utilizar el observador como término, tomador de decisiones, pero no estaría tan seguro que fuera la mente errada, porque si la mente está errada, no puede aceptar la corrección, solamente acepta los errores. Y si fuera la mente recta o correcta, no acepta la corrección, sino que la mente correcta ya está corregida. O sea, mientras que la mente errada solamente ve errores, la mente correcta solamente ve correcciones. Y la expiación es la aceptación de que los errores ya fueron corregidos. Entonces, volvemos al argumento circular. ¿Quién es el que está aceptando la expiación? Ahora, la otra opción, pues la acepto yo, Moss, Mario Márquez. Pero la identidad de Moss y Mario Márquez pertenecerían entonces a un aspecto de error de identidad, porque Moss y Mario Márquez, o Mario Márquez, no tiene verdaderamente la facultad para aceptar la expiación como una decisión, porque representaría para nuestras percepciones una ilusión más, un personaje. El personaje de un hombre mexicano que está hablando del curso de milagros. No existe por sí mismo. Pero lo que no existe no puede tomar decisiones, al menos es lo que el curso nos ha dicho. Las ilusiones no pueden decidir. Si los propios cuerpos no toman decisiones, y esta es una cita del curso de milagros, entonces volvemos al punto, ¿quién acepta la expiación? Porque aceptar la expiación es una decisión. Y cuando nos dice aceptaré la expiación, hay un yo incluido. No se ve aquí, obviamente, en la frase aceptaré, pero antes hay un pronombre personal. Yo aceptaré la expiación para mí mismo. Así que hay un yo, querida Luz Dari. Hay un yo que está aceptando la expiación. Un yo que el curso de milagros no te dice qué es. Pero no hay que confundir ese yo que acepta con el ego. Porque ego es una representación de tu yo real. Y este otro yo le llamaría el yo consciente, el yo actual, el yo tomador de decisiones, tomando las palabras de Kenneth. Pero con esto tengo el poder de decidir. Y volvemos al punto. Tengo el poder de decidir es hacia un yo que el curso de milagros no define. Pero parece que es el punto crucial en el que hacemos el cambio. El Cristo tampoco decide, querido, intentar despertar. El Cristo ya es la decisión, ya es la consecuencia de la decisión del amor. Tampoco el Cristo es el que decide. Ni es el Cristo ni es el Espíritu, porque Cristo y Espíritu en el curso de milagros estarían muy relacionados. Fíjate muy bien, ¿qué es el Cristo? El Cristo en un curso de milagros es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Y si el Hijo de Dios fue creado bajo todas las cualidades de Dios, no puede elegir la expiación porque no es para Él la expiación.
no la necesita. El Hijo de Dios no se puede equivocar. No tendría necesidad de aceptar la expiación como el deshacimiento de los errores. Tiene que haber otra parte que implique la aceptación de la expiación, donde todavía se cree que los errores están vigentes. El Hijo de Dios, o el Cristo, que es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros, no puede creer en el error de la separación, porque nos une unos con otros. Aquí tenemos una contradicción semántica. El Cristo por sí mismo es la ausencia del error de la separación. Y si la expiación está diciendo que la separación ya se disolvió, eso sería como que obvio para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sabe que la separación se disolvió, pero no por experiencia, sino porque Él jamás estuvo separado. Así que tampoco es el Cristo el que está aceptando la expiación. No puede ser el ego, porque el ego tiene locura, como veremos más adelante. En la propia clarificación de términos, se nos dice que el ego es simplemente demente, que no es nada, y que el Hijo de Dios no podría morar con un ego. Si el ego no puede hacer nada, tampoco puede decidir. O sea, ni es el Cristo, ni es la mente errada ego, ni es la mente recta la que decide aceptar la expiación. Entonces, ¿quién? ¿Lo habían pensado de esta manera? ¿Habían reflexionado hasta este punto? Esto no significa que sea inoperante el curso de milagros. No quiere decir que aceptar la expiación no pueda ser visto como yo, Mario Márquez, acepto la expiación. Puedo jugar así, pero más allá de un yo, Mario Márquez, solamente hay un yo que acepta la expiación. Y luego para mí mismo, ¿qué es el mí mismo? ¿No es el tú mismo? Acepto la expiación para mí mismo. O sea, todavía se remarca una experiencia que parece individual o personal. Aceptar la expiación entonces es otra ilusión más. ¿Realmente tenemos la decisión de aceptar la expiación o solamente jugamos a que estamos aceptando que la expiación se acepta? ¿Realmente la expiación se acepta? ¿Verdaderamente se acepta? ¿O seguimos en un juego? Dice Vicky, Moss, no hay mente errada y correcta. ¿Será que hay una elección de un sistema de pensamiento errado y uno correcto? Sí, exactamente, Vicky, como que a eso nos enfocamos más. No es que exista la mente separada de la otra, sino que hay dos sistemas de forma de pensar donde parece que por un lado la separación se dio y por el otro lado está el otro pensamiento que te dice no, la separación jamás ocurrió, solo parece haber ocurrido. La expiación nos va a llevar entonces a una experiencia donde aprendamos que la separación nunca ocurrió. Entonces, desde la postura en la que estamos ahora con un yo, este yo empieza a tomar una decisión muy contundente: cuestionar a la separación. Cuestionamos la creencia de que estemos separados, no unos de otros, sino de nuestra identidad de amor. Podemos ver aquí lo siguiente. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra el milagro no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una. O sea, no hay diferentes grados de expiación, no hay diferentes expiaciones, no habría formas de expiación, solo es una solución. No son expiaciones al cuerpo, expiaciones a las emociones y expiaciones a los pensamientos. No son la expiación para los maestros, la expiación para los alumnos y la expiación para los que no practican el curso de milagros. O sea, no hay grados ni clases de expiación.
Por lo que se nos pone aquí, y ese es un concepto muy importante por explorar, la expiación es una. No es diferente tu expiación a mi expiación. Es exactamente la misma. Tu expiación es mi expiación. Es la misma. Pero la mente parece estar cambiando. ¿Cambia o parece cambiar? Si la expiación es una, es lo que le permitiría a la mente reconocer su unidad también. Es decir, la única que está confundida es la mente creyendo que puede cambiar. Pero esa confusión se aprovecha diciendo, ya que la mente cree que puede cambiar, aprovechemos para decirle a la mente que regrese a antes de que pudiera creer que se puede cambiar. La expiación es un regreso a decirle a la mente que no puede cambiar, que se mantiene perfecta tal como ha sido creada. Así que la naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una. ¿Y qué quiere decir la naturaleza impersonal? Que no es para una persona. Impersonal es sin persona. La naturaleza impersonal del milagro tendría que significar que los milagros jamás son personales. Pero por otra parte hemos visto que el curso dice que los milagros son interpersonales. Vamos a poner esta cita. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales, o sea, entre personas, y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Luego tenemos aquí esta otra parte. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción, pero por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. Entonces, parece que por un lado el curso plantea el milagro como natural interpersonal y natural impersonal. En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales, lo que permitirá hacerlo. ¿Por qué planteo estos puntos? Porque el curso de milagros, obviamente con el tema del milagro, lo está constantemente desarrollando de acuerdo al avance que vamos teniendo. Un avance que puede ser en la manera en la que percibimos nuestras relaciones con el mundo. Interpersonales es cuando todavía vemos un mundo con personas con las que nos relacionamos. Impersonal querría decir un mundo donde las personas no es la forma de relacionarte. Entonces parece que el milagro está funcionando en esos dos ámbitos, interpersonal e impersonal. ¿Cuál es la diferencia? Pero antes de eso, saludos a los que se van conectando y a los que están dejando sus mensajes. Les recuerdo que este es el segundo programa especial sobre el tema de la expiación. Gracias a Vicky Olivero, también tenemos a Intentar Despertar. Ale también, que se está conectando por aquí. Paula Bruzzone, que también nos acompaña, gracias. Dice por aquí, la mente recta son los pensamientos que comparto con Dios, son los únicos reales. Mis pensamientos de amor, pensar en enamorarse sigue siendo ilusorio, Stones. Sí o sí somos el Hijo de Dios, sí o sí somos tal como Dios nos creó. Entonces la única decisión que tomo es aceptar que esto es verdad o negarlo. Claro, pero si eres hijo de Dios no hay nada que decidir. O sea, si tu identidad ya fue completamente aceptada y reconocida como hijo de Dios, piénsalo. Hijo de Dios, no cuerpo, no separación, no categoría. Hijo de Dios. ¿Qué hay que decidir? Nada. Decides cuando todavía no aceptas tu identidad. Decides cuando todavía crees que se puede decidir. Mientras creas que haya decisiones, jugarás el juego de la decisión. La decisión para el curso de milagros sigue siendo una creencia. Es una ilusión decidir.
realmente no existen las decisiones. No hay nada que decidir, simplemente eres el Hijo de Dios. Pero el decir yo no lo soy parece ser una decisión que se antepone a tu realidad verdadera. Entonces el curso de milagros trabaja en el ámbito donde crees que las decisiones existen. Y esto es muy fuerte y muy loco al principio, porque todos damos por hecho que las decisiones están por lo que tú miras en el mundo. Obviamente, al mirar un mundo donde hay categorías, caminos, palabras, significados, significantes, todo eso te aporta el empirismo necesario para deducir que tienes que decidir. Pero si no existiera mundo y tú existieras sin cuerpo, ¿qué tendrías que decidir? Trata de hacer ese experimento mental y te darás cuenta que sin mundo, pero con existencia, se acaban las decisiones. Así que, crees que hay que decidir porque crees que hay mundo. Nada más por eso. Cuando hacemos un enfoque interpersonal es porque todavía hay mundo. Los milagros son interpersonales cuando creemos que hay personas. Los milagros son impersonales cuando no nos enfocamos en una persona. ¿Sí? Entonces, un milagro es impersonal y al mismo tiempo interpersonal. Este tema no se estudia, ¿eh? Pocas personas realmente hablan de los milagros a nivel interpersonal e impersonal, pero es fundamental entender cómo funciona esto. Por eso tal vez hagamos después una saga de los milagros. Impersonal significa que no se lo dedico directamente a mi abuelita Gervasia. Impersonal significa que no se lo dedico directamente a mi enemigo, sino a ninguna persona en particular. Cuando dices, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, diciendo que cualquier hermano que llegue a tu vida es un hermano, estamos hablando del aspecto impersonal, pero al mismo tiempo interpersonal. Interpersonal, impersonal. No es lo mismo, pero los dos elementos funcionan en el milagro. Los milagros son inter y también impersonales. Vamos a esa lección muy rápido. Dame tu bendición. ¿Alguna vez habías visto este tema de los milagros? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Sabes? O le puedes preguntar también a tu facilitador cuál es la diferencia entre ambos, interpersonal e impersonal. Mira, cuando dices, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, estás haciendo una práctica que por un lado tendrá una relación interpersonal, es decir, todos aquellos que veas como personas que lleguen a tu vida, pero también impersonal porque no importa qué persona llegue a tu vida, podrás practicar. Escoge un hermano como símbolo de los demás y pídele la salvación. Este es un ejemplo que cubre las dos áreas. Escoge un hermano, tú lo verás como persona, pero como símbolo de los demás, ya no importa qué persona sea. Este es el ejemplo claro de por qué el curso habla en esas dos cualidades, no niveles, son dos cualidades. El milagro tiene la cualidad de interpersonal y también impersonal. Y te lo está llevando constantemente a través de esta práctica. Ahora, continuando con el tema de la expiación. La expiación entonces tendrá que relacionarse con lo interpersonal e impersonal del milagro. Dice por aquí Gina, no es la primera vez que lo escucho, muy interesante, gracias querida Gina. Y por eso hacemos esta saga, porque vamos a entrar en detalles que no solamente son de palabras, son detalles de concepto. El curso de milagros debe de conceptualizarse de la mejor manera y por eso tienes una clarificación de términos, porque ahí vienen muchos conceptos. Pero estas expresiones que de pronto surgen aquí no son casualidades o errores de traducción, sino que aportan mucho al contenido de lo que estamos estudiando.
Nos quedamos en este punto. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación es una, lo cual une todo lo creado con su creador, como expresión de todo lo que es verdad, como expresión de lo que verdaderamente eres. El milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. Fíjate muy bien este punto, el milagro sitúa. No es que cambia la mente, no es que la corrija, no es que la transforme. La palabra situar es ubicar a la mente. Tú estás situado en Argentina, México, Austria, Chile, Colombia, Puerto Rico. Situar es lugar. El milagro ubica a la mente. Entonces el milagro la cambió. No, la ubicó. Por eso, hablando de forma más estricta, lo que hace el milagro es ubicar, decirle a la mente que está en estado de gracia. No es que existan dos mentes separadas cambiándose, sino que se le dice a la mente que la percepción de la separación no es correcta y se le ubica a la mente a través de un milagro. En este sentido, como decía Vicky, bueno, el milagro ocurre en la mente. Claro, situándola en un estado de gracia, no moviéndola de allí. Pero para que esto pueda suceder, el milagro tiene que ser impersonal, porque si no, pensaríamos que el milagro depende de una persona. Es decir, la persona favorita que tengo es la que merece un milagro, pero hay otras personas no favoritas, no gratas, que no merecen milagros. Un aspecto impersonal del milagro es que todos tienen derecho a los milagros. Todos. Si tú ves como milagro la oportunidad para ser amado y dices que tu hijo de carne y hueso merece ser amado, tendrás que decir lo mismo del político que en este momento está rigiendo tu país. Tendrás que decir lo mismo porque ambos son elementos personales. Los percibe tu mente como personas. O sea, es extraño que quieras ofrecer milagros personales cuando su característica es la impersonalidad. O sea, así como le quieres ofrecer un milagro a tu hijo de carne y hueso, también a cualquier otra persona que represente para ti carne y hueso. Tendría que ser exactamente la misma inclinación desde el amor. Si es verdad que el curso plantea que la naturaleza impersonal, que la impersonal del milagro se debe a que la expiación es una, entonces deberíamos de mantenernos siempre en este estado de unidad. Me dice Caro que se bajó el volumen. ¿Es así? Díganme. Yo no escucho que haya bajada de volumen, pero ustedes díganme, ¿escuchan menos? Dice también por aquí Vicky, negarlo no cambia lo que somos, pero sí afecta nuestra percepción. Claro, la afectación de la percepción, pero más bien la percepción errónea, es la negación del amor como conocimiento. Bien, háganme saber si me están escuchando perfectamente. Por aquí parece que todo está perfecto, pero díganme ustedes. ¿Se escucha bien? El Cristo es el ser que compartimos, es la verdad de lo que somos, es el Hijo de Dios, correcto. Se escucha igual, perfecto, muy bien. Continuamos. Entonces, la expiación es una y por lo tanto el milagro es uno. No es que haya un milagro para una persona y un milagro para otra. De hecho, es el mismo milagro para cualquier persona, no para distintas. Llamamos milagro al mismo amor para cualquier persona. Así podríamos definirlo desde la naturaleza impersonal. Y debido a que esto se cumple, la expiación también es una, lo cual se une a todo lo que el Creador ha creado. Por eso el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia.
Y la mente entonces naturalmente da la bienvenida al huésped interno como al desconocido externo. Al invitarlo adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. O sea, el milagro aquí nos habla de unidad, no de separación, de accesibilidad, no de negación. En la práctica del milagro y en la práctica de la expiación, das entrada a tu hermano. La expiación no tiene como mensaje la expulsión por sí misma de tus hermanos. No expías a un hermano, es lo que quiero decir, sino que tu mente acepta que había un error en cómo veías a tu hermano y lo invitas a entrar. La expiación te va a ayudar a invitar a tu hermano a que entre en ti. No puede ser físicamente eso es mental. Muchos estudiantes todavía quieren utilizar la expiación para expulsar de su mente a su hermano personal. Y así no funciona la expiación. La expiación es reconocer que había un error de percepción con mi hermano y por eso pensaba que era un enemigo. Pero ahora acepto que ese error ya se corrigió y le doy la bienvenida a mi hermano. No físicamente, mentalmente. No tengo por qué olvidarme de mi hermano. Mentalmente no, sino verlo como parte mía desde el amor. Todo eso representaría la consecuencia de la expiación. Vamos a avanzar, continuamos avanzando, porque todavía hay mucho que hablar de este tema. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Así se suelta una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. Bien, el objetivo del milagro, y aquí estamos viendo mucho la relación del milagro con la expiación, este objetivo tiene como lugar de llegada restablecer la conciencia de la realidad. El milagro sirve para restablecer la conciencia de la realidad, es decir, que reconozcas lo real. Un milagro te ayuda a reconocer la realidad. Restablecerla quiere decir que ya estaba establecida. Lo que se establece se puede reestablecer, siempre y cuando haya habido un momento en el que se perdió la conciencia de lo establecido. La palabra reestablecer es volver a establecer algo que ya estaba definido. Tu realidad ya está. La restablecemos con un milagro. Pero el milagro entonces parte desde el punto de vista que hay una realidad de la cual no eres consciente, pero tu conciencia está viendo algo distinto a la realidad. Tu conciencia está viendo la irrealidad, la falsedad. Así que el milagro lo que va a hacer es ubicarte, decir, esto es falso y acá está la verdad. Vamos a situarte en la verdad. Eso es un milagro. Y evidentemente es un aspecto de la mente, porque la realidad no la vas a encontrar en lo que no es real. El milagro no te va a decir que vayas de pronto a un sitio mágico a tener la realidad. Te va a decir que de hecho no tienes que hacer viajes. La realidad sigue estando en su mismo sitio, en la mente. Restablecer esta conciencia de la realidad es el objetivo o el objeto del milagro. Ahí es donde los milagros serán selectivos, pero no por ti, sino que el plan de la expiación
seleccionará estos milagros. Al final hemos dicho que la conciencia de la unicidad del milagro es que todos los milagros son lo mismo, pero parece que lo que selecciona es la interpersonalidad del milagro, es decir, a quién o qué personas podrían en este momento tener un beneficio del milagro para ser extendidos a otros. Así que quiero volver a utilizar esta palabra, interpersonal, porque aquí estamos hablando de la forma, o mejor dicho, de la percepción de la forma. La forma no existe para el curso, pero la percepción de la forma sí. Tú percibes la forma, percibes personas. El milagro, al ser interpersonal como cualita o cualidad, está diciendo que la expiación seleccionaría cómo este milagro puede ser utilizado por alguna persona con el objetivo de extenderlo a otras personas. Es lo que podemos desprender de aquí. Son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlo en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. O sea, beneficio propio no es egoísmo, sino beneficio propio en el curso de milagros es lo usas tú y lo extiendes. Si solamente lo usaras tú para ti sin extenderlo, no tendrías entonces el milagro desde la expiación. Tendrías algún otro tipo de experiencia. O sea, el milagro selectivo que la expiación utiliza no solo es para la persona que lo recibe, sino para que lo extienda a otras personas. Porque por sí mismo el milagro se quiere extender, podríamos darle esa característica. Así que va a ser inevitable extenderlo a otros y con ellos empieza a soldar una fuerte cadena de expiación. La cadena está formada por eslabones. Los eslabones son todos aquellos que han recibido el milagro y que lo están compartiendo. El otro que lo recibe suelda la cadena en 2 eslabones, pero el segundo que lo recibe, lo extiende a un tercero, cuarto, quinto, sexto y la cadena se empieza a formar. Ya vimos que en los principios de los milagros la metáfora de la cadena expiatoria es lo primero que aparece. La expiación es una fuerte cadena de perdón. Bien, entonces, el hecho de que los milagros sean la representación interpersonal e impersonal de la expiación implica que podríamos entender por qué algunas personas no perciben el milagro y parece que otros sí, porque percibimos de acuerdo a lo que represente en ese momento nuestro estado mental. Si nosotros pensamos desde la parte de todo se extiende, veremos milagros que llegan que se comparten. Pero si no lo vemos así, pensaremos que los milagros se pierden. Tal vez pueda ser una forma de consuelo decir, quizá no estoy experimentando el milagro porque solo me lo quiero quedar, no lo quiero extender. Así que, ¿cuál sería la condición para extender el milagro? Pues sería tal vez el que no te lo apropias, sino que enseñas y aprendes con los demás que la separación realmente no existe. O sea, no hay milagros personales, hay milagros interpersonales. Hay que recordar esto, todo milagro que recibes, por su naturaleza debe compartirse. Si tú recibes un milagro, entre comillas, que no compartes, no tendría la cualidad de la expiación. Sería simplemente una experiencia que le puedes llamar mística, de sanación, de curación personal, pero que jamás extendiste. Y la manera de extender este milagro no necesariamente es hablando de él, sino con la ubicación de la realidad. Si el milagro te ubica en la realidad y la realidad dice que todos somos amor, ¿cómo podrías extender un milagro
si estás atacando al otro. Entonces, decir que tú recibes un milagro mientras estás atacando a tu hermano sería básicamente una contradicción, o mejor dicho, una falsedad. No recibes milagro porque estás atacando. Recibir un milagro es no atacar, ser un perdonado. Recuerda que los perdonados son el medio de la expiación, y la expiación selecciona los milagros para aquellos que los puedan utilizar para compartir. Si tú estás listo para compartir milagros, entonces tendrás milagros seleccionados por parte de la expiación, pero no los puede seleccionar nadie más. La expiación, que está a cargo de Jesús, selecciona qué milagro puedes compartir, no quedártelo. Piensa en eso. Tal vez muchos no quieran compartir, y quizá por eso no experimentan lo que representaría el milagro, que ya hemos dicho es la ubicación de la realidad. Realmente no hay miedo, realmente hay paz, realmente no eres cuerpo, realmente no vas a morir, realmente no estás separado. Esa es la ubicación de la realidad. El milagro te ubica. Bien, ahora, ¿cómo compartes esto? Como perdonado. Me perdono por haber creído que estaba desubicado. Ya estoy ubicado. Y la manera de compartir es tratar a los demás personalmente de manera impersonal. Quiere decir, a todos como si fueran la expresión de amor. O sea, no, para que yo pudiera compartir el milagro, no tendría que tratar diferente a mi abuela que a mi vecino o al político que veo en la televisión. Compartir el milagro sería que los tres funcionan como aspectos impersonales de mi percepción, y en mi propio amor lo comparto sin ningún tipo de distinción personal. No merece más amor Jesús que cualquiera de nosotros. Jesús y nosotros compartiríamos la experiencia del milagro impersonal, y quizá por eso Jesús se pone en el curso de milagros de manera impersonal, lo cual es muy diferente al aspecto de la religión católica, donde Jesús tiene una personalidad superior a nosotros. No puede haber un milagro desde una visión religiosa, como lo explica el curso de milagros, porque allá sí hay personas especiales, personas que tienen mejoras en cuanto a la condición de selectividad del milagro que nosotros. Pero acá, por lo menos, los milagros solamente son selectivos en el sentido de que se canalizan a los que los van a utilizar para extenderlos, para los que lo van a usar. Si tú no vas a ofrecer un milagro, ¿por qué lo estás pidiendo? Y si tú pides un milagro para el otro, ¿por qué no lo pides para ti? O sea, tenemos que entender lo que significa esta extensión. Si yo pido un milagro para que mi maestro deje de tener tanto ego, por extensión, tendría que pedirlo también para mí. Pido un milagro para que mi maestro y yo también no tengamos tanto ego. Si yo pido un milagro para que a mi hijo se le quite tanta maldad, negatividad o tanta petición de amor, tendría que pedirlo también por extensión. Pido un milagro para mi hijo y para mí también, que estamos pidiendo amor los dos, no solamente él, porque entonces los milagros ya no tendrían la cualidad de la extensión. Y estoy haciendo mucho hincapié en esto porque es básicamente el enfoque de la expiación. O sea, la expiación se nutre de cómo los milagros están funcionando a nivel extensivo. Extensivo quiere decir que lo que veo en ti, también en mí tiene relación. Extensivo. Extiendo mi manera de ver en mí a través de ti. Entonces, las relaciones interpersonales nos ayudan a ver cómo nos estamos extendiendo, ya sea de manera proyectiva, con el miedo, o ya sea de manera amorosa, con el amor. Una relación santa sigue siendo una relación proyectiva, pero extensiva en el amor. Y bueno, por eso ya el curso va a hacer algunas diferencias entre proyectar y extender. La expiación, entonces, es extensión.
extensión que está basada en la extensión del amor y del milagro. Dice por aquí también Victoria, la proyección de la culpa es no aceptar que somos responsables de lo que vemos. Claro, porque lo que veo es extensivo también. O sea, la proyección de la culpa es la negación de la extensión. Nadie es parte de mí, sino que yo estoy aislado de todos los demás, porque tengo mi condicionamiento físico, tengo mi condicionamiento cultural o tengo mi condicionamiento de la separación en última instancia. Entonces, estoy separado del todo. El milagro te ubica diciendo que no estás separado del todo. Por eso es, desde ese punto de vista más lógico, podemos ver hacia dónde va la expiación, a ubicarte con el milagro. La expiación utiliza milagros para ubicarte en la realidad. Si tú insistes que tu realidad es tu victimismo, el milagro te va a decir, primero, esa no es tu realidad, esa es una percepción que tienes, tergiversada de la realidad. El milagro no va a cuestionar que estés sufriendo. Tú puedes aducir que estás sufriendo, pero sí va a cuestionar si estás ubicado en la realidad, porque por estar desubicado puedes sufrir. La desubicación de la realidad, que en la psicología se puede llamar la disociación, o los diferentes rasgos que pueden surgir por disociarte, es un tema que el curso de milagros también toca, a veces con las palabras disociativas, o a veces simplemente como esta simple forma de decir que el milagro te ubica en la realidad. El milagro es una ubicación o reubicación, reestablecimiento, redespertar. Y utiliza eso porque ya está establecido, ya estás ubicado, pero parece que te perdiste por creer algunas otras cosas. Dice Victoria, Mos, le ofrezco un milagro en nombre de Jesús, no tiene enfoque con respecto al curso. Más que las palabras tiene que ver, querida Vicky, con la manera en la que estamos interpretando estos términos. Te ofrezco un milagro en nombre de Jesús para recibirlo yo también. ¿Qué milagro es el que ofreces? Pues no sé. Jesús se hace cargo. Entonces, ofrezco el milagro que Jesús nos ofrezca a nosotros. Porque al final, si el milagro sigue siendo extensivo, no se lo puedes dar a otro sin haberlo tenido tú. Yo no puedo pedir un milagro para ti, Vicky, sin recibirlo yo. Da igual que ocupemos el nombre de Jesús o el nombre del Espíritu Santo. Tengo que entender cuál es el concepto de esto que estoy ofreciéndote. Yo te ofrezco un milagro que también es para mí. No sé qué milagro, pero te ofrezco un milagro. Ahora la pregunta ¿es necesario que tú me ofrezcas un milagro? ¿O es necesario preguntar mejor a Jesús qué milagros tengo que ofrecer? Porque tal vez estaríamos con una expectativa de que el milagro que te ofrezco tiene que resolverte unos problemas, Mos. El problema de tu ego. Pero eso por extensión tendría que llegar al punto de que también tú tienes el problema de ego, Vicky. Todo milagro que pidas para mí es para ti. ¿Qué milagro me estás pidiendo para mí? Pues no sé, el del amor. Ah, pues perfecto, también estás pidiendo amor para ti. Si tú pides en mi nombre, es porque tú mismo estás pidiendo en el tuyo. O sea, en este sentido, ya veremos que la extensividad como cualidad del milagro, pues nos toca. O sea, no podemos ponernos en una situación separada del otro, porque el otro es una personalidad que está en nuestra percepción. Entonces, la personalidad que ve en ti tiene que ver con la mía. No porque nos hayamos formado en el mismo lugar, sino porque yo la percibo. ¿Sí? Lo que pido para ti, lo pido para mí también. Ya sea que lo haga de forma consciente o ritual. Pero de todos modos, lo que dice el curso, la ley de la mente, es que al no haber separación, sino solamente la creencia de la separación, tarde o temprano todo esto que estás percibiendo en tu hermano te toca a ti. Así que el milagro que yo podría seleccionar para ti de manera independiente podría estar equivocado.
Mejor, Jesús, ¿qué milagro quieres que ofrezca ahora? Y no solamente a una persona, sino a qué persona. En este sentido, en lugar de estar ofreciendo milagros de esa manera, lo que yo he aprendido, querida Vicky y amigos, es utilizar la lección 71 como base para poder ofrecer milagros basadas también en el plan de la expiación. Esta lección tiene 3 preguntas importantes. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Y qué quieres que diga y a quién? Estas preguntas revelan el plan de la expiación para este momento. Si la expiación utilizará al perdón y a los milagros, y se me ha dicho que soy obrador de milagros, necesito la guía de Jesús. Pero ¿por qué tendría yo que pedir un milagro en este momento para Vicky? ¿Por qué? ¿En qué momento se me dijo que Vicky necesita un milagro o que yo lo necesito? Uno podría decir, bueno, pues es que todos necesitamos milagros. Claro, pero en este momento, el plan de la expiación requiere que yo pida un milagro para Vicky. ¿Cómo lo sé? ¿Solamente porque veo que Vicky lo necesita? ¿Y qué tal si mi percepción de lo que Vicky necesita esté equivocada? ¿Cómo sé que la necesita? Tal vez ni siquiera me he preguntado esto. Entonces, para no caer en un pozo sin fondo de preguntas que no contestan absolutamente nada, mejor utilizamos estas 3 preguntas que nos dirigen de una forma más contundente a ofrecer milagros. Entonces, antes de pedir un milagro de Jesús para mi abuelita Gervasia, primero tendría que preguntar, Maestro, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago en este momento? Porque yo lo que quiero es pedirte un milagro para mi abuelita. Eso lo quiero hacer. Pero aquí viene una pregunta previa. Antes de que hagas, pregunta qué hacer. ¿Qué quieres que haga? Antes de ir a ofrecer milagros a un sitio donde parece que se necesita, mejor pregunto, ¿a dónde quieres que vaya? Y antes de decir el milagro a una persona, primero pregunto, ¿qué quieres que diga y a qué personas quieres que se los diga? ¿A quién? Es diferente, ¿eh? A simplemente ir caminando por la calle y ver que una persona está pidiendo dinero, no tiene que comer, no tiene cómo vestir, e inmediatamente yo saco como si fuera una varita mágica diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy un milagro. Ese es un esfuerzo que no se te censura, pero sí abre el cuestionamiento a ¿qué milagro es el que quieres ofrecer allí? ¿Cuál es el que tu varita mágica va a dar? ¿El que esa persona no pida dinero? ¿El que tú no te sientas culpable por no darle? ¿El que represente para ti quizá una infancia dolorosa? O sea, ¿qué milagro buscas allí cuando sacas la varita mágica de Jesús diciendo te ofrezco un milagro? O sea, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué querrías ofrecer un milagro de esa manera cuando tu emoción te llevó a ello? ¿Por qué no mejor antes de sacar la varita mágica, ante lo que estás viendo, te detienes un instante y haces esta práctica? En esta situación, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya y qué quieres que diga y a quién? Tal vez venga una respuesta ya específicamente sobre lo que tienes que hacer a nivel de milagro. Pero si tú te lo adjudicas y primeramente dices, yo soy el que ofrece los milagros en nombre de Cristo Jesús porque soy maestro de Dios, pues podría ser que no tengas el asesoramiento de Jesús, aunque hables en nombre de Jesús. Porque un nombre no implica magia. El nombre simplemente es una etiqueta, un identificador. Pero el amor no es magia. Así que déjate guiar por el amor para que puedas ofrecer estos milagros. Dice también Vicky, pienso que el milagro sigue siendo como resultado de una mentalidad milagrosa y no como le ofrezco un milagro a este al otro, pienso que no va por ahí. Bueno, es lo que acabamos de comentar. Una parte dice que hay milagros de los que no somos conscientes. Reconocer que soy junto con mi hermano el Hijo de Dios es mentalidad milagrosa. Entonces mis propios pensamientos de amor no son reales.
Dice también por aquí Marisa, ¿cómo entendemos la lección 345? Y quizás sentir culpa por no ofrecer milagros, sí. Precisamente por no ofrecer milagros no podrías sentir culpa. Piénsalo bien. ¿Por qué sentirías culpa por no ofrecer milagros? Si el milagro es la liberación de la culpa, al menos así podríamos tener esta definición como una ubicación. El milagro te va a ubicar en la libertad de la culpa, ¿no? Ofreces milagros para ofrecértelos a ti también y salir de la culpa. No ofrecer milagros no significaría que como consecuencia sientes culpa, sino que te mantienes en la culpa al no ofrecer milagros. Querría decir que no sientes culpa por no ofrecer milagros. Tú ya sentías culpa antes de pensar si ofrecías o no ofrecías milagros. O sea, el estado de la culpa es donde te estás ubicando antes de la decisión del milagro. Te saliste de la realidad de la paz y te metiste a la ilusión de la culpa. Y ahí te quedaste. Obviamente ilusoriamente. Se te presenta entonces la oportunidad de obrar milagros y dices, no los voy a obrar. La consecuencia de no obrarlos no es la culpa. La culpa fue la causa que te mantenía como si fuera tu verdadera identidad. Es decir, ya sentías culpa o ya experimentabas los efectos de la culpa, pero no te habías dado cuenta. Solo hasta que se te presenta la idea de poder obrar milagros para salir de la culpa, es donde empiezas a ser consciente de que hay una culpa que ya estabas experimentando. La culpa no siempre es consciente. Podrías estarla llevando en tu vida cotidiana como una carga más. Así como nos hemos acostumbrado a cargar muchas cosas todos los días, la culpa es una de ellas. Solo cuando alguien te hace notar que has estado cargando mucho, quizá en ese momento te sientas cansado. Y alguien te puede decir, bueno, es momento de que te quites tanta carga. Y si tú dices, no, no voy a quitarme la carga, ¿será que por no aceptar quitarme la carga estoy cargado? Y alguien te dirá, no, tú ya venías cargado desde hace mucho tiempo. Lo que hace el milagro es una ubicación. Ubícate qué es lo que en este momento estás percibiendo para que luego vayamos a lo real. En conclusión, no sientes culpa por no ofrecer milagros. Por no ofrecer milagros, no podrías sentir culpa, porque es una decisión que te libera de la culpa. Sería contradictorio que el milagro tiene como objetivo liberarte de la culpa y el no milagro tuviera como objetivo enclaustrarte en ella. Sería una contradicción, piénsalo muy bien. El milagro libera, pero ubica a tu mente donde debe de estar. La culpa que surge por decir no a los milagros no vino del no al milagro, sino que previamente ya estaba antes de que se te presentara la decisión del milagro. Ya venías con esa culpa, pero la habías integrado como parte de tu vida, como si fueras el ser culposo. Es muy parecido, querida Paz en el Mundo, a lo que algunas personas llegan a experimentar con, antes del curso de milagros, no me daba cuenta que vivía culpable, pero con el curso de milagros me di cuenta que vivía culpable y ahora me duele saber que vivo culpable. Por lo tanto, el curso de milagros me hace sentir culpable, ¿sí? Esa es una deducción equivocada. Premisas que están falsas, llevándote a una conclusión falsa, aunque parezca razonable. El curso de milagros no está generando tu malestar. Te está mostrando que ya tenías malestar. Los estudiantes que dicen, desde que estoy estudiando curso de milagros me siento peor, porque el curso de milagros empeoró mi situación, están llegando a una conclusión equivocada. El curso no los vuelve susceptibles a sentirse peor, sino más bien les hace notar que ya estaban en un estado
de dolor y sufrimiento, del cual se vean acostumbrado. Para ir concluyendo en esta sesión de hoy, la lección 345, hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Sigue teniendo la cualidad de la extensión de la que hablé hace un momento. Todo milagro es un reflejo de los milagros que me haces a mí, tu hijo. O sea, el milagro que quiero ofrecerle al otro es el milagro que me estoy ofreciendo a mí porque representa los regalos que se me dieron. Regalos de plenitud, de amor, de unión, de libertad de la culpa. Si yo te quiero ofrecer a ti un milagro, Marisa, te trataría como libre. Si el milagro es la ubicación de la libertad y te quiero dar milagros a ti, yo tendría que hablar contigo desde la libertad. Y sería para mí la libertad nuestro punto de enlace. La libertad. Porque te doy la libertad que me estoy dando, que yo recibí. Libertad. Eres libre para hacer lo que quieras, Marisa. No te voy a encerrar en mi jaula de seguidores. No te voy a limitar en tu manera de preguntar o de cuestionar. El milagro de la libertad implicaría que no hay puertas, no hay cerraduras y no hay misterios. Eres libre porque yo soy libre también. Te doy el milagro de la libertad que yo he tenido para que tú lo puedas extender a otros a que sean libres. Entonces, este milagro ha retornado a mí en el momento que yo mismo me recuerdo la libertad al dártela. Eso es el milagro que el curso presenta como parte del plan de la expiación. La expiación sigue representando la libertad a través de este tipo de enfoques. Cuando vemos aquí que los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me pueda ayudar con los problemas que percibo, quiere decir precisamente que esta percepción seguirá representando extensión en nuestro relacionamiento interpersonal. O sea, no nos perdemos. Tú y yo seguimos compartiendo un aspecto muy valioso que no nos limita. El amor, la amistad, la libertad, la comprensión, tal vez hasta cierto punto, la escucha. Escucho en ti lo que estoy escuchando en mí. No estoy escuchando problemas de una persona y por acá tienes a un gurú que sabe resolverlos, sino que toca ya el tema de la psicoterapia del curso de milagros. Estoy escuchando en ti lo que yo escucho de mí constantemente. La petición de ayuda que veo en ti es la petición de ayuda que yo tengo. O la salvación que tú me das es la salvación que yo estoy experimentando. Por eso dar y recibir son en verdad lo mismo. Porque la mente se extendió, pero no se separó. Y hay una diferencia entre una mente extensiva y una mente separada. Extender es la cualidad de los milagros. La extensión, de hecho, por eso el curso después tomará una visión muy particular de ponerlo como alternativa a la proyección. En lugar de proyectar odio, separación, extiendes amor y unidad. Así que la paz sea con todos los corazones que la buscan, pero la paz también se extiende en el momento que la das a los demás. Tú la recibes inmediatamente porque es la misma paz que ya se te dio. La luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir este mundo exhausto. Por eso es que aunque el mundo sea una ilusión, tú extiendes amor en él. Y esta hallará descanso hoy, pues ofrecemos lo que hemos recibido. Sería muy triste que para un estudiante de curso de milagros se tergiversara la idea de que el mundo es una ilusión y por lo tanto no hay que hacer nada allí. Precisamente porque es una ilusión que surgió de la separación, ahora el mundo se presentará como una ilusión donde se practica la extensión. Pensar que no debes de tener una pareja, hijos, simplemente porque esto no es espiritual,
desde el curso de milagros, es uno de los errores de percepción más común. En la pareja tú puedes extender los milagros que has recibido. O si quieres, puedes mantenerte en soltería. Pero de todos modos tienes un relacionamiento interpersonal. El hecho de que un milagro sea impersonal significa que lo aplicas a la pareja, a los hijos, a los amigos, no importa la persona. Si tienes pareja, qué bien, lo aplicas allí. Si no tienes, qué bien. ¿Tienes amigos? Sí, pues lo aplicas allí. ¿No tienes amigos? ¿Tienes jefe? Pues se lo aplicas al jefe. ¿No tienes jefe? ¿Tienes perro? Pues se lo aplicas al perro. A todo aquello que represente para ti personalidad, el milagro tiene una aplicación en todo momento. Por eso decir que tienes que desapegarte no sería la palabra más estricta que se puede utilizar, sino lo que tienes que hacer es incluirte, no apegarte, incluirte en la relación interpersonal para seguir extendiendo el amor. Y para finalizar, dice por aquí, Vicky, si doy culpa, me la doy, si doy milagros, me los doy. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Entonces encontramos el patrón de cómo funciona la mente. La mente, al tener la cualidad de la extensión, todo lo que da, se lo da, porque no sale de la mente. Todo lo dado se mantiene en la mente. Pero de todo lo dado habrá la realidad que te ubica y que no puede ser alterada. Y lo que no es real, de todos modos la mente sigue funcionando como si lo fuera. Por eso ten cuidado en lo que estás dando y recibiendo. Porque solamente así es que vas a poder aprovechar este curso. Para finalizar, el tema de la expiación, el perdón y el milagro no son ámbitos místicos ni esotéricos. Son aplicaciones muy prácticas de un sistema de pensamiento. Mi aportación aquí es quitar un poco los aspectos y el fanatismo religioso que se han dado en estos temas. No porque yo tenga algo en contra de la religión, pero sí se ha vuelto demasiado religioso la exposición del curso de milagros, donde ahora la expiación parece estar envuelta en una serie de rituales mágicos para que pueda funcionar y que al mismo tiempo represente otra oración más que le hacemos al santo de nuestra devoción. Parece que todo esto estaba en cierto punto latente hasta que en los últimos años ha explotado, viendo a la expiación como si fuera ahora nuestra conexión con un santo. Ahora vemos a Jesús como el líder de la expiación, pero Santo Jesús, que está allí y que me va a proteger de todas las cosas negativas. Y hemos dejado o pasado por alto lo que representa el verdadero contenido de la expiación. Así que ojalá que estos pequeños análisis y esta saga de la expiación pueda ser de utilidad para todos los que están. Nos falta mucho. El jueves vamos a ver la responsabilidad del verdadero obrador de milagros. El verdadero obrador de milagros solo tiene como responsabilidad aceptar la expiación. Vamos a ver con detalle qué más significa eso y cómo podemos enfocarnos con nuestra práctica. Solamente quiero decirte algo adicional. No busques pasos para la expiación. Solo practica tu lección del día. En ella ya se considera la expiación, al perdón y a los milagros. Los únicos pasos para la expiación ya están escritos en el libro. Síguelos uno por día. Digamos, el día de hoy, tu camino a la expiación es de un paso. Tu lección del día. No te confundas, ni tampoco necesitas confundir a nadie más. Un solo paso, un solo día. Cubrirás los 365 y te habrás dado cuenta de que caminaste por 365 escalones que te llevaron al cielo, donde la expiación ya no se necesita. Así que este cruce se llama la escalera de la expiación, pero es un paso a la vez. Nos vemos el día de mañana, el día jueves, en punto de las 13 horas de México, para continuar con esta saga de la expiación. Déjame tus comentarios al respecto.